Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, Cerrando la Página. Programa en el que ofrecemos informaciones, hacemos análisis, comentarios, entrevistas, todo en torno a los acontecimientos más palpitantes ocurridos en la República Dominicana y el mundo. Cerrando la página de la semana, programa que, como ustedes saben, lo transmitimos a través de las ondas hercianas de la inconfundible onda musical en su frecuencia AM 1150 AM y a través de su plataforma digital Noticias 1150. Recuérdense que tenemos habilitado aquí el teléfono 829-599-4908. 829-599-4908. Por ahí para comunicarse con nos pueden nosotros, llamar, pueden comunicar con nosotros 809-682-6129. si tienen que aportar algo sobre lo que se ha dicho aquí, sobre algún acontecimiento que esté acaeciendo en el mundo o la República Dominicana. Su colaboración será muy grata para nosotros. Bien, hoy es domingo 3 del mes de septiembre. Hoy se cumple un año más del el devastador meteoro que azotó la República Dominicana un día como hoy en 1930. La República Dominicana, en especial la capital, que fue donde más devastó aquí en la ciudad de Santo Domingo, era una ciudad pequeña, jamás con la dimensión que cuenta hoy. Sus casas, la mayoría hechas a base de madera y techada de yagua, porque todavía y de teja, todavía el zinc no tenía ese alcance, no se había las construcciones de las viviendas de las familias, todavía el mayor porcentaje era techado de yaguas y teja y construidos en madera. Y eso posibilitó que los daños fueran superiores. La ciudad quedó destruida, muchos muertos, heridos, y hubo que reconstruir la ciudad. Ya el generalísimo doctor, benefactor, padre de la patria, nueva, de la nueva, se había juramentado hacía apenas 18 días y a él correspondió ponerse a la cabeza de toda la actividad para restaurar la ciudad. Eso fue un día como hoy, un día trágico, un día que ya los ciclones azotan la República Dominicana, pero los daños son más en las inundaciones, todavía muchas comunidades se han forjado, se han levantado en áreas que no son la más indicada para levantar viviendas, fundar familias. Y esos daños vienen por ahí a la agricultura, un que otro daño a la población, porque todavía quedan viviendas un poco, pero nunca, jamás como los daños causados por el ciclón de San Zenón en relación a lo que son las viviendas de las familias. No, ya no, porque la 99% o el 98% de las viviendas son hechas en bloc, en cemento, con sus techos de cemento, y las que quedan de madera pues no son abatibles tan fácilmente como sucedió ese 3 de septiembre
de 1930. Bien, la semana ha estado políticamente muy activa. Los inconvenientes que se le han presentado a la Junta Central Electoral después de haber emitido una resolución exigiendo a los partidos políticos o prohibiendo a los partidos políticos el cese de campaña general que han estado haciendo, cosa a la que no se le ha hecho caso, cosa la que no ha sido respetada, todo lo contrario, ha habido un desafío, sobre todo la oposición política, con relación a esa disposición. El presidente de la República inició este lunes un encuentro con la prensa, que lo hará todos los lunes. Ahí hizo una serie de anuncios, como son de que ya este fin de semana comenzó sus trabajos de promoción dentro de la organización, o sea, internamente en el Partido Revolucionario Moderno, promoviendo su repostulación como candidato a la presidencia para las venideras elecciones generales que tendremos en mayo venidero. Precisamente en ese orden, el presidente estuvo en Santo Domingo Norte, en un multiuso ahí de Sabana Perdida, donde comenzó su promoción. Pero antes de continuar con eso, vamos a leer los titulares del periódico El Nacional del día de hoy, que precisamente comienza con un pedimento, una exhortación del presidente de la República a la militancia del PRM. Dice así: Abinader exhorta a militancia del PRM a defender gobierno. El presidente aspirante a la reelección sale a las calles a defender de lo que define como buena gestión. Ve oposición, está donde tiene que estar y que ahí se quedará. Muere un menor de 32 años, muere un menor de 32 internos a causa dengue. Culpables irían a cárcel 3 meses a 2 años. Eso es por la explosión en San Cristóbal. Ahí están presos los propietarios de ese negocio, de esa empresa. Dicen que de aparecer culpable podría corresponderle pena entre 3 meses y 2 años. A ver cómo continúa esa investigación, ese proceso, si lo envían a la justicia y luego, en definitiva, qué resuelven en la justicia. Bien, les decía que el presidente de la República estuvo ayer en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, en un multiuso, ahí donde se reunió con militantes del Partido Revolucionario Moderno. Es bueno aclarar que el presidente de la República ha dicho que el PRM respetará la disposición que prohíbe la campaña general, o sea, es decir, la promoción de los candidatos presidenciales en caravanas, en manifestaciones, en eventos públicos, como son marchas, manifestaciones, en fin, porque se trata de promover a los candidatos que buscarán una nominación a una posición de elección electiva. Es el caso del presidente de la República, que aspira a una
a ser escogido por las bases de su partido para una repostulación a la presidencia de la República o ser candidato nuevamente a la presidencia de la República, porque este mandato vence en agosto venidero, agosto del año que viene. Entonces, esas actividades deben ser en locales que pueden ser los propios, como también aquellas locales, estructuras que generalmente les son cedidas o les son alquiladas a los partidos políticos para que hagan actividades. Pero se trata solamente de aquellos que aspiran a regidores, a alcaldes, a síndicos, a senadores y a la presidencia, pero para ser nominado, para ser candidato, que es un trabajo que debe ser promovido dentro de las estructuras internas del partido, con las bases internas de los partidos, porque quienes van a asistir el 1 de agosto, el 1 de octubre a esa convención son los partidos políticos en términos individual, donde su militancia va a decidir quién debe ser el candidato a diputado por esta circunscripción, o quién debe ser el candidato a alcalde por este municipio, quién debe ser el candidato a senador por esta provincia. Eso es algo particular y para eso no hay que promover, hacer un trabajo de promoción de proselitismo a través de las calles, en caravanas, en manifestaciones, que es lo que la Junta Central Electoral prohibió con eso. Pero eso recibió un boicot, un sabotaje de la oposición. Hay que decirlo, hay que expresarlo así, un boicot, un sabotaje de la oposición. Y la Junta Central Electoral, como tanto he dicho, es un país que adolece de una debilidad institucional increíble, porque los partidos políticos, lo digo así, sin ambajes, sin dobleces, se encargan de instancias que ellos controlan, como es el Congreso Nacional, donde se elaboran las leyes, de nunca hacerla completa, nunca hacerla recogiendo el sentido que ha motivado un proyecto de ley para manejar, tratar tal situación en la sociedad. Siempre salen de ahí unos proyectos, unas leyes mostrencas, leyes mal terminadas, que después instituciones recurren al Tribunal Constitucional y este tiene que podarla, como pasó con unas leyes ahí que tienen precisamente que ver con los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los movimientos políticos, que cómo deben manejarse en los momentos de campaña política, cómo deben manejarse respecto a aquel aspecto, y sin embargo salen mostrencas, salen nunca acabadas, porque parece que lo hacen adrede, lo hacen con esas intenciones para seguir obrando, como dice el pueblo en ese dicho tan viejo, obrando como chivos sin ley. El presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, ha dicho que el partido oficial se acogerá. También hizo un pedimento a los funcionarios que son altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para que todos aquellos que vayan a ocupar posiciones ejecutivas, y no solamente ejecutivas, en la dirección de su equipo de campaña interna, y eso eso será extensivo cuando venga la campaña oficial ya, por la promoción desde el presidente de la República hasta los regidores y directores de distritos municipales,
Eso será extensivo hasta ese momento. Entonces, el presidente hace un llamado que tendrán que renunciar o pedir una licencia para que puedan dedicarse sin distracción de sus obligaciones en la administración pública y que eso no se vea tampoco como ventajoso frente a la oposición porque pueden hacer uso de los recursos del Estado. Todo el dominicano que tiene de 25 años en adelante sabe, está consciente que aquí políticamente no se ha respetado el erario, no se ha respetado la hacienda pública cuando se trata de hacer campaña, de competir en unas elecciones, bien, sobre todo los partidos que ha correspondido estar al frente de la administración pública, no han respetado la hacienda pública para competir frente a una oposición que siempre carece de menos recursos. Si ahora el presidente Abinader se decide por irle poniendo coto a esta desgraciada costumbre que ha perjudicado tanto a la sociedad dominicana, eso está muy bien. Sabemos que en los famosos y fatídicos 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, no había límite, no había límite. Los vehículos oficiales eran usados descaradamente, abiertamente. La policía, las Fuerzas Armadas hacían campaña, reprimían a la oposición, le impedían movilizarse, transitar libremente. Toda esa historia está ahí, reciente, que en la mente de todos los dominicanos de mi generación y algunas generaciones posteriores recuerdan eso porque lo vivimos, cómo se usaba de manera descarada, haciendo burla y restregándole al pueblo dominicano en su cara cómo se usaba su dinero para perpetuar a Balaguer en el poder y todos aquellos funcionarios que son de elección popular. Entonces, eso debe ya írsele poniendo coto, porque aunque se simuló un poco, pero se siguió usando los recursos, las ventajas que da estar en el poder, administrando el presupuesto nacional para mantenerse en el poder. Y un partido con una base de apoyo considerable, aunque se haya desgastado, haciendo uso del dinero público, es más difícil derrotarlo. Es más difícil. Entonces, hay que aplaudir esa decisión del presidente de la República de pedir a sus funcionarios que vayan a tener responsabilidades en la administración de su campaña proselitista, que tomen licencia o que renuncien. Yo preferiría mejor que renuncien, porque a veces hacen una supuesta, piden la licencia, pero tras bastidor siguen dirigiendo. Preferiría mejor la renuncia plena al cargo y que se concentren en la promoción de su candidato o de sus candidatos. Bien, el presidente de la República ayer en ese encuentro ahí con sus militantes, con sus seguidores, dijo algunas palabras como esta. Aseguró ayer que desde ahora la organización política estará en las calles defendiendo sus ideales y su buena gestión de gobierno. Que se sepa, dijo, en cada esquina
que se sepa en cada esquina, que a partir de hoy el PRM va a estar en las calles y va a estar en las calles defendiendo nuestros ideales, dijo el presidente. Dijo que la oposición empezó a trabajar desde el 17 de agosto de 2020, donde el país no tuvo descanso, ni siquiera en medio de una pandemia. Un tiempo de no oposición, de tranquilidad y apoyo al gobierno. Nada. En su intervención afirmó que le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general. Entonces continúa, y yo les digo desde hoy que su tiempo ya pasó y que aunque hoy intenten volver a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición, donde pueden gritar, engañar, pero no pueden perjudicar la vida de la gente y aprovecharse del gobierno, manifestó. Eso fue hablando ahí a militantes de su partido, simpatizantes de su partido en esa actividad. Los demás partidos políticos continuaron sus actividades, que no acatarán la decisión de la Junta, que eso viola la Constitución, pero esa ley la hicieron los congresistas de los partidos que han tenido el monopolio del control del Congreso Nacional, desde donde salen las leyes que se crean en la República Dominicana. Por ejemplo, el PLD arriba al poder en 1996, sale en el 2000 para que entre el Partido Revolucionario Dominicano, que fue, y lo voy a expresar así, que fue su último periodo de mando en la República Dominicana, porque el PRD ya solamente un milagro, y los milagros que el Señor iba a hacer lo hizo, y ya no tendremos más milagros. Entonces, la última gestión del PRD, que la encabezó el señor Hipólito Mejía Domínguez, 2000-2004, y luego el PLD estuvo 16 años corrido. En ese periodo se han hecho muchas leyes, todas esas leyes que tienen ahora el derecho a reglamentar las elecciones, las organizaciones políticas, los movimientos políticos, las agrupaciones políticas, todas fueron hechas en ese periodo, y algunas nuevas, otras mejoradas, reformadas, pero todas en ese periodo, y ha sido responsabilidad de los legisladores que son propios de esas organizaciones políticas. Sin embargo, fíjense ustedes qué contradicción. Ahora ellos se oponen a la decisión de la Junta alegando que viola la Constitución, pero leyes que la han hecho ellos mismos, leyes que son responsabilidad de ellos mismos, y que además la Junta Central Electoral no toma ninguna medida, sino es en base al consenso que tiene que hacer con todos los partidos políticos reconocidos legalmente, que tienen personería jurídica. Todo es consensuado, que es responsabilidad de ellos. Entonces ellos le dicen y se contradicen, porque se ha venido actuando aquí de manera irresponsable. Y particularmente, hablando en términos personales, tengo muchos años diciendo que aquí se hace una actividad política sumamente irresponsable, y eso es una prueba. Eso es una prueba.
Bien, hablando ahí del Partido Revolucionario Dominicano, de lo que queda de esa organización política, esta semana también fue anunciado ahí que un grupo de dirigentes tradicionales de ese partido, dirigentes que tienen ahí, creo que hasta 50 y más de 50 años militando, porque ahí hay un Julio Mariñez, ahí hay el Fiquito Vázquez, el Francisco Vázquez Paulino, Fiquito. Yo eché los dientes oyendo a esa gente hablar en función de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora se van junto a que esos dirigentes que han alcanzado esos niveles tienen muchos seguidores en áreas que ellos han tenido mucha incidencia. Y generalmente cuando abandonan una organización política, pues arrastran a aquellas personas que lo han seguido siempre. Y eso, aunque el señor Miguel Vargas Maldonado dijo que no, que harían una misa de acción de gracias como en tono de burla, pero eso afecta a su partido, lo disminuye, porque las elecciones se acercan, y esa alianza me parece un poco inviable, porque precisamente el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina Sánchez, hablaba en un acto en la provincia de Duarte, ahí frente a seguidores, de que a pesar de las alianzas y de los acuerdos, había que votar morado por el PLD. Y era reiterativo, diciendo y sugiriendo que hay que votar morado por el PLD. O sea, que los candidatos que lleva el PLD hay que respaldarlo. Él habla ahí de que a pesar de las alianzas y de los acuerdos, o sea, está prácticamente llamando como a olvidarse, a situarse al margen de los compromisos de acuerdo o los compromisos de alianza. Entonces estaría faltando a ese acuerdo que fue firmado y que previamente fue anunciado con bombos y platillos por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Entonces, de ahí yo presiento que no será muy exitosa esa alianza, porque ya si uno de los, quizá el principal partido, la principal organización política de las tres, está hablándole a sus dirigentes, a los militantes, a los miembros del partido PLD, de que el día de las elecciones municipales hay que votar por los candidatos del PLD, que hay que votar morado por el PLD, porque eso es lo que le va a posibilitar, lo dijo claro, no con estas palabras, pero fue lo que quiso dejar dicho, que es lo que va a permitir que el partido quede mejor situado y obtenga mejores resultados en las elecciones de mayo venidero, en las presidenciales. Uno que fueron socios del PLD, que luego entraron en contradicción con el expresidente Danilo Medina cuando estaba al frente de la administración pública. Me refiero a los vinchos, como también ellos mismos se hacen llamar, los vinchos. Están diciendo que usaron esos pronunciamientos, de que Danilo engañó a Leonel, que le tomó el pelo, y lo vinieron advirtiendo desde hace mucho. Pero
hay que esperar que el futuro se aproxime y se haga presente para ver. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, su cita es Cerrando la Página, bajo la producción de los periodistas Candelario Rosario Vicioso y José Ciriz. Es un programa de informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. El espacio más ágil y dinámico de la Radio Nacional. Recuerden, Cerrando la Página, por nuestra plataforma digital Noticias 1150 y por los 1150 AM de Onda Musical. Continuar con el desarrollo del programa. El año escolar comenzó, ya las calles por la mañana te la ve nutrida de los estudiantes con sus respectivos uniformes, camino a las escuelas públicas y privadas. Eso está muy bien, las informaciones son de que la asistencia fue muy buena. La semana pasada en este programa estuvimos llamando a los padres y a las madres para que enviaran los niños a las escuelas desde el mismo lunes, que esa costumbre que se ha venido enraizando de si las clases se abren hoy, dejarlo para 2 días después, no, desde el primer día, y la información de que la asistencia fue buena, y debe seguir así hasta que año tras año, el primer día de inicio de clase, todos los estudiantes vayan. También tenemos ahí el evento cultural más importante que se hace en el país, que es la Feria del Libro. Recomendé y sigo recomendando a los padres y madres y tutores que asistan a la feria acompañados de sus hijos, o no acompañados, sino a llevarlos a la Feria del Libro, para que sus hijos tengan oportunidad de participar en tantas actividades culturales que se están haciendo ahí como de entretenimiento, y que también le compren libros para que se inicien en la lectura. La lectura es el medio por el cual o a través del cual se eleva la cultura general. La República Dominicana es una sociedad que tiene un índice de lectura muy bajo, de los más bajos de América Latina. El pueblo dominicano lee poco, es lamentable, pero hay que decirlo. El pueblo dominicano lee poco, muy poco. Aquí hay una costumbre, hay un hábito de que la gente le dicen su nombre, dice ingeniero fulano de tal, licenciado fulano de tal. Pero no leemos, porque tenemos el título demasiado en la cabeza y creemos que el tener el título, eso es ya como que yo me gradué de asistente personal de Dios. Y hace falta fomentar la lectura para que estas generaciones le vayan tomando amor por la lectura. El pueblo dominicano, o por lo general, es un pueblo que en términos general es portador de una cultura general floja, débil. Eso se debe a la escasa vocación de lectura y que no hay hábito de lectura. Y por eso tenemos un índice
en cuanto a cultura general, pobre. Aquí a muchas personas usted le habla de una provincia y no saben específicamente darle una definición de una provincia o de un municipio, porque carecemos de los conocimientos de lo que es la división política del país, lo que es la división política del país. Aquí demasiadas personas desconocen lo que es una institución. ¿Qué es lo que es una institución? Y no te saben dar una explicación convincente. Y es un descuido que hay, porque el asunto no es leer y aprender a leer y a escribir. Es que usted tiene que tener conocimientos. Si usted se encuentra en su camino con un extranjero y le hace preguntas sobre su país, sobre cuestiones elementales, usted tiene que responderle con propiedad. Porque si usted no estudió hematología, usted no debe saber de eso. Si usted no estudió cardiología, pues no debe saber de eso. Pero eso sabe un cardiólogo que se dedicó a eso, sabe un hematólogo que se dedicó a eso. No estoy hablando de eso, y aunque sí, debe saber cuál es el campo de la hematología, y cuál es el campo de la cardiología, y cuál es el campo de la neumología. Debe saber. Y en términos general debe saber qué es lo que es un meteoro, la onda tropical, la vaguada, qué se forma, en fin, por su cultura general. Y así usted puede actuar también como profesor, como maestro de sus niños. Porque usted puede enseñarle civismo, comportamiento, una serie de cosas propias de la convivencia en la comunidad. Pero hay cosas que si usted no se preocupó en aprenderla, no puede transmitírsela a un hijo. Usted tiene que saber también para ayudarlo, para que crezcan y lleguen adultos ya con conocimientos, porque la obligación nada más no es del maestro en la escuela, también es de los padres y de las madres y de los tutores. Bien, a esa feria del libro que asistan, que vayan con sus menores, que le compran de todas esas obras, todos esos libros que se escriben precisamente para menores, adolescentes, para irlo introduciendo en la lectura y vayan creando, teniendo hábito de lectura. Siguiendo con el tema político, ahora mismo están en campaña política. El 1 de octubre, por disposición de la ley, las convenciones o primarias son todas, se hacen concomitantemente ese día. De ahí saldrán ya los candidatos a las posiciones electivas. Pero lo que voy a tocar es lo siguiente. La República Dominicana no se vota por propuestas. Aquí se vota por partido y candidato, por partido y candidato, o por partidos y candidatos. El militante político dominicano no sabe de programa, no le interesa programa. Saludo para mi buen amigo Antonio Martínez Pozo, quien siempre nos escucha y nos ve. Él es un dirigente medio del Partido Revolucionario Moderno, un fogoso seguidor del presidente Luis Abinader, por quien me imagino estará entregado promoviéndolo para que siga montado en el caballo de la administración pública. Mi respeto para mi amigo, mi hermano, Antonio Martínez Pozo, licenciado Antonio Martínez Pozo, contador público autorizado,
donde quiera que se encuentre, a él y su familia. Debe estar en su casa tranquilo si no está en actividades políticas. Saludos para él, mi distinción para él. También quiero decir que saludar al amigo Robert del Orbe, productor del programa Aquí Ahora, que se transmite de 5 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, por el canal 16 de Altiz. Ahí trata una diversidad de temas, lleva personajes importantes de la vida social, política, empresarial en general, ser entrevistados para que emitan opiniones acerca de situaciones en específicos y en general. Ahí estamos nosotros los miércoles haciendo la sesión, hablando de historia dominicana, ahí nos pueden ver. Damos siempre agradecido al canal 16 de Altiz, al buen amigo Robert del Orbe, que nos han dado la oportunidad de aparecer ahí, ayudando con la cultura dominicana y que la gente conozca algo de la historia dominicana. Programa Aquí Ahora, producido por Robert del Orbe, el canal 16 de Altiz, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante, pueden verlo por ahí. Bien, decía que aquí no se vota por programa, no se vota por propuesta. Si usted observa la oposición política ahora, todo lo que se dice es críticas a la gestión del gobierno actual, de la administración actual. Crítica. Pero críticas vagas, críticas sin fundamento. Usted no ve a uno de los agentes de la oposición en una crítica de fundamento a esta gestión, que la inseguridad, que el alto costo de la vida, pero no pasan. Pero un planteo formal de la situación de la República Dominicana y estableciendo comparaciones con la situación de hace 15 años, si de hace 20, si de hace 10, y con informaciones, números estadísticos. No, hay un senador ahí por la provincia de Elías Piña, se llama él, Iván Lorenzo, no deja pasar una, pero son discursos sin fundamentos, es una crítica, en vez de lanzarse, en vez de concentrarse en hacer propuestas, ¿qué haríamos para combatir la inseguridad social, para bajarla? ¿Qué haríamos con relación a la educación? Nada de eso. A veces el gobierno anuncia que va a tomar una decisión y no dejan terminar al vocero, al portavoz, quien habla haciendo ese anuncio. No lo dejan terminar cuando ya están descalificando. Pero puede usted decir que lo ha escuchado planteando su propuesta, su programa, en términos generales y desglosándolo
por áreas, por aspectos. Jamás. Porque la participación de los agentes políticos que tienen la mayor responsabilidad de comunicarse con los medios, están prácticamente en un chismoteo, en chismecitos, pero no hablan jamás acerca de una propuesta, de un programa. ¿Qué harían para mejorar la educación? Que si hay que invertir dinero para mejorar la preparación de los profesores, que si hay que hacer un plan para reclutar jóvenes, para integrarlo a estudiar educación en las universidades, que si no hay aquí un material humano suficiente para contratarlo y traerlo a reforzar las áreas pedagógicas en la República Dominicana, que si la seguridad en la escuela, la garantía de los estudiantes en la escuela, si disciplinar a todo el personal docente. Yo tengo muchísimos profesores amigos, personas serias, y se me quejan, porque a veces hay deficiencia, pero la politiquería le ha hecho mucho daño a este país. Y si yo soy miembro de tal partido y mi partido está en el poder, yo tengo la responsabilidad de trabajar como profesor. Pero si estoy alineado con el partido de poder, puedo faltar mucho. Porque si tengo un carácter irresponsable como persona, que los hay en todas partes, y faltan constantemente, y yo lo sé, pero no pueden ser cancelados porque los médicos, los maestros, los agrónomos y otros profesionales, por el carácter de la profesión a que se dedican, no deben ser cancelados salvo pero es cierto, pero es que nunca he estado muy de acuerdo con eso, porque verdad que usted no debe despedir a un profesor así como se despiden a las otras gente, pero es que nadie debe ser despedido. Aquí la carrera administrativa se introdujo hace muchísimo tiempo, pero no hay realmente una carrera administrativa fuerte, porque la politiquería lo impide, lo ha impedido y lo sigue impidiendo, porque el partido que gana las elecciones le toca el botín y va con su gente y no respeta. Y eso pasa cada 4 años o cada vez que un partido desplaza al que está al frente de la administración pública. Y la gente presiona y exige que hay que colocarlo porque yo hice campaña. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a cambiar esa mente? Eso debe comenzar desde los partidos. Y también desde la misma administración pública. Pero la carrera administrativa no se ha podido fortalecer.
Entonces, ningún empleado debería ser despedido y ningún profesional, sea porque se dedique a la medicina o a la agronomía o a la educación, no debería tener privilegio. Es que nadie, aunque sea un conserje, que ni es médico, ni es profesor, ni es agrónomo, ni es bioanalista, es que no debería ser despedido, salvo que él no cometa aquellas faltas que conlleven definitivamente su separación del puesto. Es que nadie debería ser despedido. Nadie. Entonces, hay que cambiar la cultura política, cambiar la mentalidad, que eso es lo que eso implica, cambiar la mentalidad. La oposición tiene todo su derecho de promoverse como tal, porque para eso existen los partidos políticos, para luchar, para ir al poder. Pero deben presentar programas. Y luego que lleguen al gobierno, a hacer gobierno y administrar el país, trabajar en función de ese programa que debe estar hecho en función de las necesidades del país. Pero decía que ese senador de Elías Piña, señor Lorenzo, cualquier funcionario termina de dar unas declaraciones y no lo deja terminar. Parece que ni siquiera se da el tiempo de escuchar bien qué dijo, qué propone, qué es esto. Es oponerse. Es como llevar la contraria. Y no debe ser así. No debe ser así. No hay una propuesta. Es una crítica por la crítica por la crítica. Pero no hay una propuesta. Aquí hay partidos políticos que yo creo que no le interesa realmente crecer, ganar apoyo en el seno de la sociedad, para que así ellos puedan realmente un día competir y ganar las elecciones y aplicar un programa. Aquí hay una cartera de partidos, como llaman ahora bisagra, o digo yo, partidos garrapata, que solamente piensan en el presupuesto, en hacer negocios. El doctor Guido Gómez Mazara dijo en una ocasión, cuando tenía su inconveniente ahí en el PRD, que un partido pequeño, sirve para hacer negocios grandes. Y eso es cierto. Entonces los partidos no se preocupan en hacer un programa en función de lo que harían en los diferentes renglones de una sociedad, que si la educación, que si la agricultura, que si el transporte público, si hay que trabajar definitivamente para acabar con todos estos carritos de concho y voladoras y hacer un transporte colectivo masivo, que es lo que hace rato demanda esta sociedad. No presentan. Entonces cuando van al poder, en muchísimas ocasiones a improvisar y hacer en muchísimas cosas que le permiten a ellos obtener los famosos beneficios a través de los 10% y de los 20%.
En el aspecto internacional tenemos lo siguiente. En Chile, el 11 de septiembre de 1973 se dio el golpe de Estado al gobierno legalmente constituido, como se dice, que presidía Salvador Allende. Era un gobierno de tinte socialista, era un periodo que eso no era permitido y venía la conspiración interna, alentado por lo de afuera, el famoso imperialismo. Allende fue derrocado, murió ahí enfrentado a sus enemigos políticos. Pero del caso que voy a hablar es que eso conllevó la muerte de mucha gente del pueblo y en específico de este artista, de este cantante, Víctor Jara. Fue secuestrado y asesinado. ¿Cuántos años hace de eso? Mucho. Ahora fueron condenados definitivamente. Una instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó definitivamente a 7 de ellos. Uno se suicidó. Reporta los medios, la prensa, reportó que uno se suicidó. Pero fueron condenados. Ya son militares retirados, porque imagínense, eso fue en 1973 y estamos en el 2023, de eso hace 50 años. Pero fueron condenados. Son personas que deben ser ancianos porque aún dándole el beneficio de que fueran jovencitos de 20, de 22 años, ya pasan de 70. Ya son prácticamente ancianos, pero fueron condenados. Se ha hecho justicia. Siguiendo con el caso internacional en Guatemala, siguen ahí por hacerle coca a Bernardo Arévalo de León, después de que barrió en la segunda vuelta a la señora Torres Casanova, Sandra Torres Casanova, candidata de esos grupos económicos y sociales tradicionales, del poder tradicional. El señor Arévalo no parecía tener oportunidad, pero pasó a disputar a la señora Torres Casanova la segunda vuelta porque él quedó en segundo lugar. Y en ese tiempo su popularidad subió tanto que fue un fenómeno, hasta ganar con un 59% las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Le han estado buscando la quinta pata al gato. Primero fallaron en una instancia judicial, pero luego han encontrado, o supuestamente han encontrado, otras fallas ahí para inhabilitarlo, buscando cerrarle el paso por la vía judicial. La OEA se pronunció, no sabemos si es por puro formalismo, pero lo hizo ahí. El presidente electo Bernardo Arévalo de León está parado ahí, firme, y no debe retroceder, debe apoyarse en el pueblo, debe apoyarse en su pueblo que lo eligió, que lo seleccionó a él para que presida el país por los próximos 4 años. No debe flaquear. La señora Sandra Torres Casanova y los grupos económicos y sociales que la respaldan, esos grupos políticos que han sido detentores del poder tradicional en Guatemala, perdieron y deben reconocer el triunfo de Arévalo de León. En los Estados Unidos también
aquí, al igual que en Chile, un juicio, pero por cuestiones recientes, no de tanto tiempo. Luego que el señor Donald Trump perdió las elecciones, se resistió a reconocerlo y buscó la manera de cómo revertir el triunfo de Biden, su contrincante. Este Trump lo intentó en varios estados, como es el caso del estado de Georgia. Y se hicieron una serie de cosas para cambiar los resultados. Pero esos países, el gobernador en los Estados Unidos, en esos asuntos electorales, actúa a veces como árbitro. Y siendo el gobernador republicano, se negó a sancionar los resultados electorales a favor de su candidato Trump, porque ellos se cuidan mucho. A pesar de la reacción de Trump, que se llevaba todo lo institucional y lo legal, pero no encontró respaldo en el caso del gobernador de Georgia y certificó bien las elecciones, aunque por otra vía intentaron. Y por eso hoy se encuentran frente a la justicia. Aquella gente que fueron y tomaron el palacio, la Casa Blanca, donde sesionaba la sede del Congreso, donde sesionaba el Congreso para ya certificar definitivamente la elección de Joe Biden y la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, presionando para que de ahí arrestaron a muchas personas y de ellos también, y muchas de esas personas fueron a la justicia. Ya fueron condenados 4 a muchos años de cárcel. El que mayor le echaron fueron 18, uno 17, 16, otro 15. Eso en los Estados Unidos porque fueron encontrados culpables de los delitos por lo que fueron llevados a la justicia. Eso en los Estados Unidos. En el caso de la reacción de Donald Trump para desconocer el triunfo de Joe Biden. Como decía al principio del programa, hoy estamos a 3 de septiembre. Se conmemora un año más se cumple un año más del paso del ciclón San Zenón. Señor Rafael Leónidas Trujillo Molina apenas tenía unos 18 días de haberse juramentado como presidente. Era el comienzo de esa férrea dictadura que por 31 años fue mantenida en el poder. Eso fue una desgracia para el pueblo dominicano, pero para Trujillo en cierta medida fue una bendición, porque eso le permitió enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional, pidiéndole le permitiera gobernar libremente por decreto y suspender las garantías constitucionales. También solo aprovechó el señor Trujillo Molina para perseguir a enemigos políticos, eliminarlos físicamente y meterlos junto a vándalos que se dedicaron a actividades de saqueos, en fin.
salir de ellos. Políticamente lo benefició. Bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa de cada domingo, cerrando la página de la semana. Muchas gracias y nos vemos el domingo.